Paz a vos, mis amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Les saluda su hermano en Cristo, Luis Carlos Vergara, desde este bello país, Colombia, mis amados hermanos. Le damos gracias a nuestro Dios por este nuevo día que nos da, por esta oportunidad de poder respirar este nuevo aire, de poder sentir su presencia, mis amados hermanos. Hoy, mis amados hermanos, seguimos en el libro de Génesis, en el principio. Nos encontramos en la tercera semana, mis amados hermanos. Tenemos un subtema que dice así: el primer hombre, parte 1, el principio de la humanidad y de la simiente piadosa, lo que le sucedió al hombre y la tierra. Y como tema principal, mis amados hermanos, la primera provisión de Dios para el hombre. Dios provee vida y vestiduras, o sea, justicia, mis amados hermanos. Ahí donde estás, mis amados hermanos, inclinamos nuestro rostro para iniciar este tema del día de hoy. Que sea Él quien tome el control de nuestra vida, que sea Él el que tome el control de nuestra mente, de nuestro sentir, de nuestro corazón, y podamos comprender lo que dice su palabra, mis amados hermanos. Amén y amén, mis amados hermanos. Entramos en contexto con el tema, mis amados hermanos, y hemos tomado como texto bíblico en el libro de Génesis, en su capítulo 3, del versículo 20 al versículo 21, mis amados hermanos. Dice así: el primer juicio se acaba de pronunciar sobre el hombre y la mujer. Han sido juzgados para sufrir bajo la corrupción de la imperfección. El hombre lucharía por la supervivencia en un mundo hostil y maligno que al final le quitará la vida, mis amados hermanos. Primero, Adán nombra a la mujer Eva. Él cree en la provisión de Dios de nacimiento y de vida. Ese es el versículo 20. Segundo, Dios provee vestiduras para el hombre y la mujer, vestiduras a través del sacrificio. Eso lo vemos en el versículo 21, mis amados hermanos. El hombre es condenado al destino más terrible e imaginable, la maldición, que la muerte y la separación de Dios, a menos que Dios quiera y pueda salvarlo. En este punto tenemos la primera provisión de Dios, o sea, la gracia. Para el hombre provee vida y vestiduras de justicia para el hombre, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, podemos entender como lo explica su palabra, mis amados hermanos. Eva, vida, o sea, vida, fe, creencia, la salvación. Adán nombra a la mujer Eva. Él cree que esa provisión es de Dios, de nacimiento y vida. Esta es la primera vez que aparece el nombre de Eva en las escrituras, mis amados hermanos. Y en ocasiones pasamos por alto ese elemento, de tal manera que con frecuencia nos referimos a Eva cuando hablamos de la creación y de la caída del hombre y la mujer al pecado, mis amados hermanos. Pero las escrituras nunca se refieren a la mujer como Eva en estos relatos. A ella se le ha llamado hembra. Génesis capítulo 1 versículo 27, ayuda idónea o ayuda apropiada. Génesis capítulo 2 versículo 18, mis amados hermanos. Varona, Génesis capítulo 2 versículo 24, versículo 25. Y por lo general mujer, mis amados hermanos, en el Génesis capítulo 2, versículo 22, versículo 23.
Pero ahora Adán nombra a su esposa y el nombre que él le da es muy significativo. El nombre de Eva, Chahua, significa vivir, dar vida o la madre de todos los vivientes, mis amados hermanos. Diferentes comentaristas le dan a esta palabra hebrea diferentes matices de significado, como respirar, propagar la vida y darle vida a la simiente. El comentario del púlpito. Pero el significado fundamental del nombre es vida, mis amados hermanos. Eva significa dar vida, mis amados hermanos. Hacer brotar la vida, propagar la vida. Note la última parte del versículo. Esta es exactamente la razón por la que Adán nombró a su esposa Eva. Ella era la madre de todos los vivientes, mis amados hermanos. Según se ha planteado, esto es muy significativo. Cuando Adán nombró a Eva como su esposa, él estaba actuando por fe. Recordemos que Eva no tenía hijos. No había nacido ningún hijo todavía en ese momento, mis amados hermanos. Adán ni siquiera conocía las implicaciones del embarazo ni del parto. Todavía no, mis amados hermanos, porque todavía no había ocurrido ningún embarazo ni ningún nacimiento. Al nombrar a su esposa Eva, Adán estaba demostrando que él aceptaba y creía en la palabra de Dios, mis amados hermanos, que creía en la promesa de Dios. ¿Qué palabra, qué promesa? Mis amados hermanos, primero estaba la promesa hecha por Dios en los versículos capítulo 15 y versículo 16, la promesa de que Eva daría la simiente, daría a luz hijos. También, mis amados hermanos, podemos notar la promesa hecha en el versículo 15, donde dice, donde Dios está juzgando a Satanás. Dios dice que habrá enemistad, hostilidad entre la simiente del diablo, los seguidores y la simiente de la mujer, o sea, los creyentes, mis amados hermanos. Dios plantea claramente que la mujer dará a luz la simiente o hijos, mis amados hermanos. También debemos notar la promesa hecha en el versículo 16, donde Dios está juzgando a la mujer. Dios plantea claramente que ella quedará embarazada y dará a luz los hijos, mis amados hermanos. Segundo, estaba la promesa hecha por Dios en la última parte del versículo 15, la promesa de que Eva daría a luz una simiente, un hijo en particular, que heriría a la serpiente o a Satanás en la cabeza. Al hablar de la serpiente o Satanás, Dios dijo claramente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Eso lo vemos en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, mis amados hermanos. Por otra parte, sucede lo siguiente, mis amados hermanos. Adán creyó en la palabra de Dios. Él creyó en estas dos promesas de Dios. Recordemos, según se ha señalado,
Adán y Eva no tenían hijos. Todavía no, mis amados hermanos. No tenían experiencia en tener hijos. No tenían forma alguna de saber que podían tener hijos, mis amados hermanos. No tenían ni siquiera alguna forma de saber que podían tener hijos. No después de haber pecado. La única manera en que Adán podía saber que su esposa iba a tener hijos era que Dios se lo dijera. Y eso hizo Dios. Esto se dice claramente en los dos pasajes abordados anteriormente, mis amados hermanos. En el versículo 15 y el versículo 16. Adán creyó en Dios, creyó en la palabra y en las promesas de Dios, y por ende, mis amados hermanos, él nombró a su querida esposa Eva, lo que significa vida. Su esposa daría a luz hijos, y más importante aún, ella daría a luz a la simiente prometida, o el Salvador que los salvaría a ellos y a sus hijos, mis amados hermanos. Observemos eso también, mis amados hermanos. La fe verdadera siempre implica arrepentimiento. Una persona que cree verdaderamente en Dios siempre se arrepiente, siempre se aleja del pecado y se vuelve a Dios completa y plenamente, mis amados hermanos. Esto quiere decir que Adán se arrepintió de su pecado, se arrepintió verdaderamente, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, también miramos el pensamiento. Adán constituye un ejemplo dinámico para nosotros, un ejemplo dinámico de la fe. Él no sabía nada, absolutamente nada, sobre el proceso del nacimiento. Él nunca antes había visto a una mujer embarazada, nunca había tocado a un bebé, nunca había oído llorar a un bebé. Todo cuanto Adán contaba era la pura palabra y promesa de Dios, que Dios le daría la vida al mundo, la vida de todos los seres humanos y la vida de una persona en particular, nuestro Salvador, mis amados hermanos. A nosotros nos hacen la misma promesa. Ya tenemos vida en la tierra como seres humanos, pero de la misma manera que Adán y Eva fueron condenados a morir, estamos condenados nosotros a morir. Sin embargo, no tenemos que morir. Podemos tener la vida del Salvador, podemos ser salvados del juicio de la muerte, tal como lo fueron Adán y Eva. Podemos vivir para siempre por medio de la cruz de la simiente prometida, mis amados hermanos, el Señor Jesucristo. ¿Cómo? Haciendo lo que hizo Adán, creyendo y aceptando la palabra y la promesa de Dios. Contamos con lo mismo que contaba Adán, la palabra de Dios y la promesa de la vida. Todo cuando tenemos que hacer o creer verdaderamente y dedicar nuestra vida a la palabra y la promesa de Dios acerca de Jesucristo. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3 versículo 16. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió,
tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan capítulo 5 versículo 24, mis amados hermanos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, mis amados hermanos. Eso está en el libro de Juan capítulo 10 versículo 10. Lo dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan capítulo 11 versículo 25, mis amados hermanos. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, mis amados hermanos, tengáis vida en su nombre. Juan capítulo 20 versículo 31. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 10. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. Primera de Juan capítulo 5 versículo 11 versículo 12, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, ya vamos a terminar, a finalizar este tema, mis amados hermanos. Que todo sea para la gloria y honra de nuestro Señor, nuestro Salvador, mis amados hermanos. Le damos la gloria y la honra solo a Él, mis amados hermanos. Amén. Paz a vos, mis amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra.